Bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor. Iniciamos nuevamente con estos bosquejos del Nuevo Testamento y hoy nos encontramos con el segundo evangelio, el evangelio de San Marcos. San Marcos escribió un evangelio corto, conciso y lleno de acción. Su meta era profundizar en la fe y en la dedicación de los creyentes de la comunidad para la que escribía. Bueno, después de este preámbulo, iniciemos inmediatamente con el bosquejo del Evangelio de San Marcos. Este bosquejo tiene 16 capítulos. Iniciamos ahí en el capítulo 1, encontramos una preparación para el Cristo, el Hijo de Dios. Encontramos el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, en el capítulo 1. Testimonio de Juan sobre el más poderoso que bautizará con el Espíritu Santo. Esto está en el capítulo 1 también. Encontramos que Jesús es bautizado, ungido por el Espíritu y proclamado como hijo por el Padre. En el capítulo 1 también. Encontramos al Señor Jesús que es probado en el desierto entre fieras. Esto lo encontramos en el capítulo 1 también. Hay una revelación de Cristo, el Hijo de Dios. Esto está en el capítulo 1 al capítulo 8. Encontramos al detalle su ministerio temprano en Galilea en el capítulo 1 al 3. Los comienzos están en el capítulo 1. La predicación en el reino está cerca del capítulo 1 también. Los predicadores pescadores de hombres en el capítulo 1. El poder salvífico en Capernaum en el capítulo 1. Aquí está la definición de la palabra salvífico. Predicación y sanación en toda Galilea, esto está en el capítulo 1. Encontramos controversias sobre los fariseos en el capítulo 2, sobre los pecados y los pecadores en el capítulo 2 también, sobre la celebración o el ayuno en el capítulo 2, sobre la observancia del Shabbat en el capítulo 2, su ministerio en Galilea y más allá en el capítulo 3 al 8. Jesús con sus discípulos en el capítulo 3, las parábolas del reino en el capítulo 4, rescate de nuestros enemigos en el capítulo 4 al 5, hay una tormenta destructiva, esto está en el capítulo 4, los espíritus demoníacos en el capítulo 5, la muerte y la enfermedad en el capítulo 5, el rechazo de Nazaret en el capítulo 6, la misión de los 12 en el capítulo 6, la provisión y la protección en un mundo hostil en el capítulo 6. Encontramos también la tradición y lo inmundo en el capítulo 7. Fe, señales, ceguera y vista restaurada entre el capítulo 7 y 8. Encontramos una percepción clara y ceguera con respecto a Cristo. Esto está en el capítulo 8 al 9. Encontramos a un Pedro que ve a Jesús como el Cristo en el capítulo 8. Encontramos a Pedro que no verá el sufrimiento que está por venir a Jesús entre el capítulo 8 y 9. Hay un sufrimiento del Señor Jesucristo, del Cristo, en el capítulo 9 al 15. Hay una transfiguración. Jesús es proclamado como Hijo del Padre. Esto está en el capítulo 9. Hay un sufrimiento y humildad de Cristo entre el capítulo 9 y 10. Hay un sufrimiento que le espera a Jesús en el capítulo 9. Jesús reprende el orgullo en el capítulo 9. Jesús afirma el matrimonio en el capítulo 10. Jesús recibe a los débiles y desafía a los fuertes en el capítulo 10. También encontramos que Jesús recibe a los niños en el capítulo 10. Encontramos que Jesús entristece al rico en el capítulo 10. Encontramos una condición de Cristo como el siervo sufriente en el capítulo 10. Encontramos el sufrimiento que le esperaba a Jesús en el capítulo 10 también. Encontramos a Jacob y Juan, los líderes deben ser siervos en el capítulo 10. Encontramos a Bartimeo, Jesús es el siervo en el capítulo 10 también. Encontramos ya en el capítulo 11 al 13 su ministerio en Jerusalén. La entrada triunfal está en el capítulo 11. Juicio simbolizado y promulgado sobre el Israel infructuoso en el capítulo 11 también. Encontramos unas controversias con las autoridades establecidas entre el capítulo 11 y 12. Jesús predice lo que vendrá en el capítulo 14, ¿sí? Y 15. Encontramos una destrucción del templo de Jerusalén en el capítulo 13. Encontramos la venida del Hijo del Hombre en el capítulo 13 también.
Su sufrimiento y muerte en Jerusalén entre el capítulo 14 y 15. Hay una devoción de una mujer y una traición de un discípulo. Esto está en el capítulo 14. Hay una Pascua, ¿sí? La Pascua y la sangre del pacto entre el capítulo 14 también. Hay una oración, una traición y un arresto en el capítulo 14. Hay unas pruebas y negaciones en el capítulo 14 y 15. Hay una burla, crucifixión, muerte y entierro en el capítulo 15. Y finalmente, en el capítulo 16 encontramos la resurrección de Cristo. Bueno, este bosquejo de Marcos es un bosquejo muy, muy interesante. Yo te invito a que tú mismo lo hagas por tu cuenta, a que tú mismo analices, tú mismo leas la Biblia, profundices en la palabra de Dios porque es muy sencilla, muy fácil de entender. No es complicada porque Dios es un Dios sencillo, es un Dios simple, Él no se va a complicar. Simplemente quiere que nosotros vayamos a buscarle, vayamos a conocerle a través de su palabra. Bueno, te doy gracias si has llegado hasta acá de este video. Yo te invito a que te suscribas, a que le des un like, a que compartas y a que comentes la información que nosotros subimos a este canal. También te invito, si tú tienes algún testimonio que contarnos de lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo puedes hacer a través de este correo electrónico. Y como siempre en este canal, Sol y Deo Gloria. La gloria sea para el Señor. Bendiciones.